Y señores, va a estar con nosotros en esta ocasión el amigo Juan Vargas, quien es vicecónsul dominicano de República Dominicana, valga la redundancia, en Venezuela. Qué barbaridad aquí, ¿no? Es un vicecónsul el que debe dominicano pagar en ruega. Venezuela. Y él sabe que tiene que pagar. Y vamos a hablar un poco con Juan a propósito, ¿verdad?, de esa relación entre República Dominicana y Venezuela. ¿Cómo ven a los dominicanos en Venezuela? ¿Cuál es el vínculo que hay y la realidad actual de ese hermano país de Venezuela? Pero también vamos a hablar sobre un libro que Juan ha escrito muy interesante, porque hay quienes no saben que Juan Pablo Duarte tuvo un primo, ¿verdad?, que Primo fue hermano, un primo sí. hermano que fue presidente en Venezuela. Manuel Antonio Díaz. Y entonces Juan nos va a hablar de ese libro y de toda esa historia. Así que interesante conversación. Gracias por estar con nosotros, hermano. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por el programa. Debo decirles que yo soy un fiel seguidor de este programa. Que dentro de mi rutina diaria en la mañana está escucharlos a ustedes. Allá en Venezuela yo los escucho por YouTube. Gracias. Y bueno, sus opiniones son muy importantes para nuestra democracia y el ejercicio de la libertad de expresión, así que los felicito por eso. Gracias, Juan. Gracias, primero, Juan, vamos a iniciar hablando un poco de tu experiencia, ¿verdad?, como vicecónsul en Venezuela, un país, hermano, que fue en un momento quizás uno de los países más ricos de América, con una gran prosperidad, abundancia, pero que los mismos los conflictos políticos, sociales lo han llevado a una situación sumamente calamitosa donde millones de venezolanos han tenido que salir de ese país por distintas razones. Entonces uno como que cuando uno está aquí, uno no comprende en realidad cuál es la situación interna de Venezuela. Al día de hoy, ¿cuál es la realidad del país? Porque escuchamos dos versiones. Una de los que son antichavistas y otra de los que son chavistas. Pero ¿cuál es la realidad de a pie del hermano pueblo de Venezuela en el día de hoy? Bueno, en primer lugar debo decir que aunque yo sea vicecónsul, no estoy aquí en representación del señor cónsul general, ni hablo a nombre del gobierno dominicano. La única persona autorizada para eso es el encargado de negocios nuestro, que es el señor Jerjes Suriel, y que mis opiniones son a título personal. No hay un embajador. Tenemos un encargado de negocios. No hay embajador. No hay embajador. Ni de Venezuela aquí tampoco. Hay un encargado de negocios tampoco. Okay, recíproco. Lo que quiere decir que tenemos relaciones diplomáticas limitadas, ¿no? Okay. Bien. Y bueno, el asunto con Venezuela, si la ONU está establecido que la emigración de venezolanos se calculan 7 millones aproximadamente. Sí, y la mayoría de los venezolanos han emigrado a pie a los países más cercanos, como son Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y finalmente ahora se han ido ya hasta hacia los Estados Unidos por el Darién y eso. Pero la mayoría están cerca de Venezuela. Hay muchos venezolanos en Europa, sobre todo en España, en Madrid, ya que los venezolanos pueden entrar a Europa sin visa. Los venezolanos que son, digamos, de clase media alta o media, pues se han ido a Europa. Y bueno, sí, lamentablemente no se habla bien de Venezuela nunca en la prensa, pero parece ser que el gobierno venezolano no hace ningún esfuerzo por eso, sino que solamente uno tiene las cosas negativas que se dice. Pero Venezuela no es un país totalmente negativo ni estancado. Las crisis que vivió, el éxodo que se dio entre 2017 y 2019, ya no existe, que era una crisis de desabastecimiento, había una falta de seguridad muy grande. Ya hoy en día no es igual. Sigue habiendo inmigración, no tanta, pero sigue habiendo inmigración. Ya no es un país tan inseguro como lo fue. Caracas en general, que es donde nosotros vivimos, es una ciudad bastante segura, que es un gran logro. Y abastecida. Y abastecida totalmente, normal, así como Santo Domingo. Y bueno, Venezuela ha ido creciendo, desarrollando su economía con bastantes limitaciones, porque realmente todavía tiene sanciones, eso es una realidad. Y bueno, ha mejorado, pero este año otra vez se ha ralentizado la economía y todo eso. Para citarte un ejemplo concreto, cuando Venezuela estaba en su mejor momento con el presidente Chávez vivo, en términos de ingresos económicos por PDVSA, fue el año 2012, Venezuela producía 2,5 millones de barriles de petróleo diario. Y el petróleo costaba $140, algo así. Al día de hoy, el petróleo está en $89 aproximadamente, y Venezuela no llega ni al millón de barriles diarios.
o sea que tiene un gran déficit, sí, claro. Es un estado extremadamente grande y ese es el gran reto, el gran problema de Venezuela ahora, que tienen muchos gastos y tienen muy pocos ingresos. Pero se va a normalizar porque ahora los Estados Unidos necesitan ese petróleo y todos sus derivados por lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia. Pero el problema con eso es que la mayoría del petróleo venezolano ya tiene dueños, que son China y Rusia. China y Rusia, entonces, sí. Todavía lo que producen todavía no es suficiente para venderle a otro país, que es Estados Unidos. La producción. Sí, pero igual Estados Unidos tiene sanciones, muchas sanciones sobre Venezuela. De hecho, no tienen ni embajada, no tienen ni siquiera un delegado comercial. No tienen ningún funcionario de Estados Unidos en Venezuela y eso limita o imposibilita las relaciones. Yo veo que aquí en Dominicana la gente, casi todo el mundo me dice eso. Ya se van a normalizar las relaciones porque Estados Unidos no se va a normalizar nada. Y con el problema de Guyana ahora, peor todavía. Porque ustedes saben que gran parte de Guyana es reclamado por Venezuela desde siempre. Sí. Correctamente. Entonces, es más de la mitad del territorio de Guyana. Sí. Entonces, ahora está ExxonMobil allí sacando, y también con explorando el tema del petróleo. Por el petróleo. Sí. Y Venezuela, pues, reclama su soberanía. Y naturalmente, como la ExxonMobil es una empresa de Estados Unidos, pues genera más conflictos entre. Mira, Juan, ¿y cómo ven en Venezuela los dominicanos? ¿Cuál es el trato? ¿Qué opina el venezolano del dominicano? Y del conflicto haitiano. El relacionamiento. Ha cambiado mucho porque yo estudié allá hace muchos años, hace unos años. Y antes el dominicano era visto como un emigrante más. Como tú bien dices, que Venezuela era un país muy rico, era un país receptor de migrantes. Entonces allá tú veías gente de toda América e incluso de Europa que había emigrado, y de dominicanos, que hubo una gran emigración desde los años 70, como hasta los 90 por ahí. Los 90, sí. Tiempo de las minas. Sí, exacto. Pero ahora nosotros los dominicanos tenemos una gran influencia cultural, sobre todo con la música, y yo creo que la gente ve a los dominicanos como una gran cosa realmente. Rubí Pérez allá. Como nosotros veamos aquí la gente cuando viene de Nueva York, los dominicanos, ¿te acuerdas? Así nos ven en Venezuela. En Venezuela ahora. Sí, porque pero aquí hay una colonia grande también de venezolanos que en esa migración, quizás no en la proporción de Colombia y de Ecuador, pero se han establecido aquí también. Sí, sí. Nosotros siempre ha habido emigración entre Venezuela y Dominicana. Y eso empezó desde 1802, por allá, que Toussaint Louverture invadió nuestra parte de la isla. Muchos se fueron de aquí para Venezuela y para Puerto Rico, huyéndole al ejército haitiano, que tenía fama de que asesinaba a la gente porque fueran blancos. Y después los venezolanos han emigrado para acá, nosotros para allá, y nos hemos pasado estos 2 siglos en eso. Y entre otras cosas, por eso la cercanía, y nosotros nos parecemos mucho en términos. Por eso yo digo, igual que Manuel Antonio y Duarte, nosotros somos primos de los venezolanos, nos parecemos mucho, incluso hasta la comida. No. Esa gente son muy lindos allá. Nosotros somos Narizú, Bembú y Moño Malo. Lo que pasa incluso es que aquí los dominicanos agradecen parte de esa desgracia Cállese, hombre, que estableció esos allá. Comentarios. Los comentarios que usted tiene. Venezuela no es aquí había gente en un momento determinado que no querían que se resuelva el problema que tenía Venezuela para que esas mujeres no vuelvan para atrás. Por eso es que usted no se puede dejar hablar. Machista. Acuérdate, líder, que Venezuela entonces, no es el este de Caracas solamente. Juan, entonces háblanos un poco de tu libro. Has escrito un libro. Señores, Juan es de la República de La Guayiga, yo quiero decir, del municipio de Pedro Brán. Ya entiendo todo. Guayiga, mucho bueno. Sí. Tú lo habías destacado cuando puse circulación. Juan, exacto. Antes de tú explicarnos el libro, háblanos un poco de esta historia desconocida por la mayoría de los dominicanos, de este primo hermano de Juan Pablo Duarte, que fue presidente en Venezuela. Sí, háblanos fue un poco. Y la relación de Duarte con el pueblo venezolano, que es desconocida por muchos, pero Duarte murió allá, vivió una gran parte del exilio. Sí, sí. Bueno, vivió más tiempo allá que aquí. Vivió 32 años en Venezuela y 30 aquí. Resulta que, bueno, cuando yo llegué al consulado, tú sabes que en Bernica a mí me gusta mucho la historia, entonces ahora soy como un historiador, ¿cómo se llama? De facto. Sí. Me encargaron del área cultural. Entonces ahí yo voy y me dedico a investigar en el Archivo General de la Nación de Venezuela y en la Biblioteca Nacional, que es una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica. Y allí es donde estoy leyendo y veo este nombre, Manuel Antonio Díez. Entonces pensé en Duarte, y entonces ahí empecé a buscar y encontré que había sido presidente provisional solamente. Pero entonces la idea mía era buscar la foto, que es esta foto que está aquí, la portada, para
para ponerlo en el consulado, como parte de los dominicanos que han sido importantes en tierras extranjeras, en este caso en Venezuela. Y entonces ahí encontré que no solamente fue presidente, sino que también fue senador primero, fue ministro, era escritor, y llegó a ser miembro de la Academia de Historia de Venezuela y de la de Colombia, e incluso fue hasta condecorado por el rey de España. Entonces dije, bueno, hay que escribir un libro sobre este hombre y darlo a conocer porque debe ser un orgullo para los dominicanos, que en el pasado, como tú mencionabas, los dominicanos todavía más o menos lo tenemos un complejo de inferioridad con respecto a otros países. Y nosotros somos un gran país, me refiero a nuestra nacionalidad. Somos gente muy, muy influyente. Y muchas veces no lo sabemos. Entonces, parte de mi misión ha sido dar a conocer eso y resaltar lo que han hecho estos dominicanos en el exterior, tanto los que están vivos como los que ya no están con nosotros. Y entonces ahí fue donde me profundicé en lo de la vida de Duarte y bueno, por eso me hicieron hasta presidente del Instituto Duartiano después allá en la filial de Venezuela, porque la gente aquí cree que Duarte murió pobre, que Duarte fue un pendejo y todo aquello, y realmente es falso. Vamos a ver. Y eso es un gran problema para nosotros como nación, porque si tú le dices a un joven que Duarte es el ejemplo a seguir, y tú le dices que es un viejo fracasado y pobre, nadie lo va a seguir, porque nadie quiere terminar así. Y además que es mentira, si fuera verdad, ok, pero es falso. Entonces yo me estoy dedicando a eso, a demostrar que era falso. Entonces hay un libro que se llama La familia de Duarte en Caracas, que escribió una descendiente de su hermano Vicente Celestino, que está vive en Canadá, es venezolana. Así. Es una señora de edad avanzada. Y en ese libro ella demuestra con documentos que los Duarte Díaz no eran pobres, con los documentos de las propiedades en Caracas, ¿no? Sí. Y un ejemplo, por ejemplo, para citar algo concreto de eso, es que Duarte vivía cerca de la casa de Simón Bolívar. Es decir, no estaban los ricos de Venezuela. Ahí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que eso lo deformó Joaquín Balaguer en el libro, yo creo que tú dijiste un día que lo leíste, El Cristo de la Libertad. Claro. Porque al final, pero que eso es una novela histórica, las novelas históricas tienen elementos de ficción. Sí. Pero ¿cómo que lo deformó? Lo deformó porque al final... Ese es un balaguerista, no le hagas caso. Ya yo te voy a decir. Por ese exceso por ese exceso de querer hacerlo un mártir, escribió que a escasos metros de la casa de Simón Bolívar murió en una casucha. Literalmente dice casucha. Sí, sí. Y ahí no había ninguna casucha, hermano. Nunca la ha habido ni todavía. Eso era el Piantini de ese lugar en ese momento. Exactamente. O la Nacaona. Es una muestra de que no era pobre. Y además Duarte era exportador. Sí, y naturalmente para exportar se necesitan grandes capitales. ¿Cómo fue que entonces se pasan la vida entera escribiendo estos malditos? Porque eso es lo que quiere. Por lo que él te dijo. Tengo hace día una crítica, Juan, sobre quienes han escrito la historia y la han manipulado. Oye, nosotros nos criamos escuchando que nosotros somos tan perversos y malos los dominicanos que mira cómo muere nuestro padre de la patria en la miseria. Y por eso esos mismos fueron los que escribieron y los que han borrado la historia, Camaño, Fernández Domínguez y todo eso, que no quieren que hablen de esos tipos. Lo ponen como ladrones, como asaltabancos, que en el contexto coyuntural del momento no es que eso no pasaba. Pero la historia no es como nos la han querido contar. Y la historia siempre la escribe el que gana. Pero es una miseria. Lo que pasa es que los que han escrito la historia para enaltecer a Duarte no son muy leídos. Acuérdate que nosotros no somos un pueblo muy lector. Está buscando un problema, Juan. No, pero la verdad, se escribe bien y se escribe a favor. Tú tienes que sustentar bien eso. Además, hay gente que ha tenido poder para escribir y imprimir siempre, ¿quiénes son? No, yo te lo digo porque hay gente que escribe a favor de Pedro Santana, por ejemplo. ¿Qué escribe? A favor de Pedro Santana. Yo voy a hablar de Pedro Santana hoy. Bueno. Y del Panteón Nacional y quién debe de ir, quién no debe de ir. Bueno, para resaltar un poco más a Duarte, yo estoy terminando mi segundo libro, que es una compilación de artículos que publicó Duarte. Tú sabes que Duarte fue designado embajador allá, ¿verdad? Entonces yo tengo documentos inéditos, los voy a publicar ahora en enero, sobre la labor periodística que hizo Duarte entre 1863 y el 65. Porque dentro de esa labor que te acabo de decir, hay que decir que Duarte fue profesor, daba clases, ¿verdad? Pero fue el que organizó la Trinitaria, escribió un proyecto de constitución, era militar, llegó a ser general. La filantrópica. La dramática y todo eso. Y al final, ya cuando era comerciante solamente, después fue hasta embajador. Y yo creo que hay pocos padres de la patria que hayan tenido tantas atribuciones al mismo tiempo.
pues una persona sumamente admirable, Artista que si nosotros también. no los damos a conocer, pues los jóvenes nuestros no lo van a admirar. Entonces, ¿qué tenemos en ese libro? Entonces el libro Sí. es una novela histórica sobre Manuel Antonio Díez, pero al final están los documentos que avalan la investigación. Por ejemplo, hay un archivo aquí de la Universidad Central de Venezuela donde él se inscribió y aquí dice su nombre y dice que es hijo legítimo de de Mariano Díez. Mariano es el tío de Juan Duarte, Pablo. que es otra persona que vivió casi toda la vida allá, que se fue cuando los haitianos invadieron esta parte, fue general de la independencia de Venezuela y general aquí también. Él fue uno de los que regresó con Duarte en 1864. Y de manera general es un libro muy entretenido, es bastante corto, así que es fácil de leer. Excelente. Pero déjame leerte esto brevemente para Sí. que la audiencia, ustedes se queden Claro. con sus logros más importantes. Vamos a ver. Lo que él fue. Por ejemplo, él era ingeniero civil y militar, miembro fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela, pero también estudió medicina, era cirujano de la UCB, fue director del Hospital Militar de Caracas, coronel del Ejército, senador, vicepresidente del Senado de los Estados Unidos de Venezuela, que es como se llamaba Venezuela en esa época, primer consejero del Consejo Federal de Gobierno, presidente interino de los Estados Unidos de Venezuela en 1886, presidente honorario de la Sociedad Neolatina de Carrazón de Francia, presidente del Instituto Filotécnico de Caracas, ministro de Fomento, fiscal del Banco de Caracas, individuo de número de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, vicedirector de la Academia Nacional de Historia de Venezuela y correspondiente con la de Colombia. Condecorado con la Medalla de Honor de Villaviciosa, creada por Felipe V de España, dada por su majestad don Alfonso XIII. ¿Él nació Juan, aquí o allá? eso, Él ese nació, dato. él nació en Caracas, pero su mamá y su papá eran dominicanos. El dominicano nace donde quiera. ¿Dónde le da su gana? Exactamente. Y también aportó a Eso la... lo a dijo la- del Invetance, aquel insigne pelotero dominicano, aquel Juan. prócer del béisbol. Háblanos un poco sobre el conflicto haitiano con Haití, a propósito de la construcción de los trasvases o canal que se están haciendo allí. Y también estamos de cara a una convención y tú eres político, tú fuiste regidor de Pedro Brani. ¿Con quién que está, Juan? Con Luis Sí, Abinader. No, 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 ¿Eh? ponga eso. Con Luis Abinader. Ah, pero ¿cómo que no? Oh, Por pero parte, compañero, Juan. sí, creo que ya Si él hablamos aspira, de la sí. parte diplomática. Él es dirigente de su partido. Hay una convención el domingo y tanto Luis como que la Guido y familia Ramón son Teresita compañeros. Participe. Claro, él va a participar. No lo meta ahí. Ya él dijo que No. por Luis, pero no lo déjelo meta. que hable, que Usted usted no es la es fuerza del familia de él. pueblo, Usted no es caballero. familia de él. Ese es un Vamos. dirigente nacional de la Juventud Revolucionaria Moderna. No, un dirigente internacional. Sí, Aquí precisamente Hombre eso- criado en Venezuela. No, y yo con soy el luces, secretario de un hombre Asuntos formado. Internacionales de la JRM. Un pero hombre aquí, formado, no nacional. como usted. Brillante, vamos. Mire, Gracias. Kimberly me dijo que ese brillo que usted le da ahí. Adelante, Juan. A mí no me respeta nadie. Vamos, Ayer lo ahorcaron a los dos. No, mira, del tema haitiano yo realmente no tengo conocimientos muy profundos de eso. Entonces, la crítica que yo creo que nosotros debemos hacernos es que conocemos muy poco la historia del pueblo de Haití Sí. para saber cómo han llegado hasta allí. Digo la historia por lo menos de la que tenemos en común desde 1800, de ahí en adelante. Vivimos de espaldas. Sí, lo que pasa es que ese idioma complica bastante la relación entre binacional. Sí, pero ellos saben hablar español muy bien. Sí, pero Nosotros deberíamos saber creol. Y Deberíamos- deberíamos incluso haber Apréndalo usted. investigado más Apréndalo usted. sociológica y antropológicamente. sí, está de acuerdo. Estudiar ese pueblo, porque nosotros vamos a vivir con ellos toda la vida ahí. O Exactamente. sea, no Usted. para nada. Ah, no, ¿y No qué tengo tú que vas a ver hacer con con esa ellos? gente. Tú vas a buscar una Aquí sierra no- eléctrica y vas a no tengo cortar la que ver con esa frontera. gente. Qué barbaridad. Allez te Estamos- faire foutre. Exacto, exacto. Lo único que yo Continúa, aprendí Juan. de los haitianos es un buen bundá. Continúa, Juan, por Juan, favor. no le hagas caso. No te dejes Excúsenos. ¿Pero sabe lo que es? Excúsenos, que es que este señor. Él me compra pan. Yo sé cómo es él. ¿Qué es lo que es eso? Oh, la parte trasera de la mujer, un buen bundá. Un buen trasero. Juan, entonces, hermano. Dime una entrevista de Juan, con Mira, una vamos a entrevista hablar de- El tan sabor buena. cae, el Vamos a aguacate, hablar que de- el Juan, pollo por verde favor, dominicano. vamos a volver a... Mira, déjame hablarte del libro mejor. Sí, porque para cerrar con el libro, por favor. el libro lo pueden adquirir en Librería Cuesta.
Cuesta muy poco, 500 pesos. 500 pesos. Y está en Amazon. 500 pesos. En Amazon también. Con esos hallazgos. Señores, miren Pero el libro. La idea es miren que... el libro aquí. Sí, que le llegue a la gente. Enfóquenme el libro aquí. ¿Dónde que está? Ahí. Yo voy a ir a adquirir el mío. Sí, miren el libro. El libro se llama Manuel Enfóquenmelo Antonio aquí. Díez, el primo de Duarte que gobernó Venezuela. Exacto. También está en el economato de la UAS y en Amazon. Muy Hay bien. que leerlo. O sea Sí. que la gente, esos son 2 cervezas. O sea, usted va al colmadón, sí, porque es un tema colectivizado. Víctor, lo que pasa Usted va al es colmadón, se que ahorra al 2 que tú le cervezas. estás dirigiendo y ese mensaje, Víctor. no, y que nutra su- Al que tú le estás dirigiendo ese mensaje, él te va a decir a ti, y yo voy a dejar de beberme 2 cervezas para comprar este libro. No, No es pero- a ese público que tú Sí, tienes que pero si dirigir. alguien no lo dice, la Continúa. conciencia, uno tiene que aportar al inconsciente del individuo. Juan, de alguna Debe- manera. habla de la Debería. política. De cómo tú ves la reelección del presidente Luis Abinader y esta convención Esa del es su domingo. pregunta. Demuéstrale ahí, vamos. Mira, pues déjame hacer la déjame, mía. No, ya Yo voy a usted hacer la está mía. peleando. Yo voy a hacer la mía. Caballero. Déjenme ya. terminar con esto, que para mí es El muy tiempo. importante que todos en el país sepan esto. Los dominicanos hemos sido personas muy influyentes donde emigramos. No solamente somos cantantes y beisbolistas. Correctamente. También ha habido personas intelectuales. Así es. Cantantes, digamos, de música. Por ejemplo, Billo Frometa, que fue de la primera emigración a Venezuela, que creó la Billo Caracas Boy, fue el primero en hacer música venezolana y era dominicano. Él nunca aceptó la nacionalidad venezolana porque en esa época nuestra constitución no reconocía la doble nacionalidad, por lo cual tenía que renunciar a la Mira, dominicana. es otro libro que tú tienes que hacer. Sí, sobre él y otros tantos dominicanos que han sido importantes allá, como Aristides Rojas No sabe Espaillat. que ese tipo es dominicano. Sí, Yo allá, no lo hay, sabía. allá hay una estatua de él y como lo que te estaba diciendo, de que él nunca aceptó la nacionalidad venezolana por no renunciar a la dominicana. Venezuela lo declaró hijo adoptivo. Era la única persona que podía entrar a Venezuela sin ser venezolano, Oye. sin visa. Oye. Estoy Tenía oyendo. un estatus migratorio Usted no oyó exclusivo eso, para él. Porque usted no está atento a eso. Usted es lo que está en ese celular y pornografía. Y está ahora. desperdiciando que habla de Luis. Recuerden que yo tengo Que un Luis ni comentario Luis. luego de la presencia del estimado sí, aquí sí. y estoy enviando las palabras ¿Usted oyó lo del que ministro dijo? de la De presidencia. Brillo Frometa. Sí. ¿Qué dijo él? No, yo conozco a Villa Como Frometa, Kiko el Chavo. gran artista dominicano. Todavía existe la Billo Caracas Boy. La Juan, banda. de verdad, gracias. Felicidades por el honradísimo. gran trabajo. Este libro hay que leerlo. Búsquenlo en Amazon. Este por es todos el lados. tuyo, ¿viste? Ah, Ese es pues el- gracias, para que gracias. dándole- Manuel Antonio Díez, A él le el gusta la primo historia, hermano ese de moreno. Juan Pablo El loco con la Duarte que historia. gobernó Venezuela. Así que vamos a comprar este Y libro. a usted le gusta la historia. Me Usted encanta, siempre me se encanta. me ha Tú eres una historia. historia. Acuérdate que la historia es la política del ayer. Señores, Eso es vamos a importante. una pausa comercial y regresamos con el príncipe del pueblo de Galilea.